Cordial saludo. Somos el grupo número 6 y nos correspondió el método de adaptación de Runge-Kutta de mitad de paso. Mi nombre es Gerson Carvajal y me correspondió la historia del método. Buenas tardes, mi nombre es Jimmy Morales y me toca la explicación del método. Cordial saludo, mi nombre es César Bedoya Pizarro y voy a explicar un problema y cómo se puede aplicar en un circuito eléctrico. Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Ordóñez y me corresponde explicar la aplicación del código Python. Bueno, el método de mitad de paso de Runge-Kutta, como tal, no tiene a alguien que se le pueda acreditar la creación de este, debido a que fue llevado a cabo por investigaciones a lo largo de la historia. Este proviene del principal método de adaptación de Runge-Kutta como tal, que fue creado en el principios en el siglo XIX a principios del siglo XX por Carl Run y Martin Wills-Kutta. A lo largo de la historia, después de esto, Carl Run en 1895 publicó un artículo sobre la teoría de la ecuaciones diferenciales, donde introdujo el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Ese es también conocido como el método R4. Debido a esto, los investigadores siguieron haciendo, haciendo sus debidas investigaciones y fueron mejorando este método para llevarlo a lo que se conoce como el método de Runge-Kutta, el cual fue utilizado para resolver ecuaciones de soluciones numéricas muy precisas, perdón, y eficientes. Este método fue creado, pues como ya les dije, no tienen a quién acreditársele ni como tal una fecha de su creación. Y estas son pues como una breve historia de cómo se fue dando este método de mitad de paso. Gracias, compañero. Listo, entonces ahí me toca que hacer la explicación del método. Como lo mencionaba mi compañero anteriormente, el método adaptativo de Runge-Kutta de mitad de paso es una variante del método adaptativo de Runge-Kutta. Es conocido también como de orden mayor o con control de error. Y como lo mencionaba Gerson, era para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Este método se basa en la idea de realizar cálculos separados utilizando el método clásico de Runge-Kutta, pero en vez de utilizar el tamaño completo que se utiliza normalmente en los cálculos, se reduce a la mitad. Entonces se puede comprobar si el error estimado es menor que cierto umbral predefinido, se acepta la solución y se puede seguir avanzando con el paso. Si el error supera este umbral, se rechaza y la solución se repite con un tamaño de paso más pequeño. Acá tengo una breve explicación del método, que lo único que se necesita los pasos es, se establece una condición inicial, se elige un tamaño de paso inicial, que en caso tal de que no superar el umbral, se reduce este tamaño de paso, se calcula una aproximación del el tamaño de paso completo, después se calcula una aproximación usando el tamaño pues, del paso reducido, y se calcula el error estimado para poder comparar el error. Ya entonces mi compañero César explicará más a fondo cómo se utiliza este método. Entonces yo les voy a explicar un problema pues con una ecuación diferencial ordinaria. En este caso pues vamos a tomar esa ecuación que es x a la 2 menos y a la 2, donde donde va a ir de un intervalo de 0 a 1 y le vamos a dar una precisión de 0.1. Bueno, en este caso, pues para tener un orden, vamos primero a definir la función, luego le vamos a definir el paso del tiempo y la tolerancia de error. En este caso le vamos a dar una tolerancia de error del 0.1
y el paso del tiempo también se lo vamos a dar de 0.1. Vamos a definir los valores iniciales que van a ser x0 igual a 0 y y igual a 0. Como esto va a ser un bucle iterativo, entonces, y como esto tiene que ser de, digamos, de un intervalo, entonces lo vamos a hacer de 0 a 1, entonces podemos incrementar de 0.1 en 0.1 para que sí tengamos un orden. Entonces luego, para que el ejercicio se pueda resolver, tenemos que calcular unas constantes. En este caso, las constantes dependen de unas ecuaciones que se las voy a mostrar más adelante en la aplicación, donde después de hallar estas constantes vamos a hallar el error. Y ya con bueno, el error no, sino el delta, y ya con este delta podemos hallar el error estimado. Ya después de hallar el error estimado, pues tenemos una tolerancia de paso de tiempo, y con eso podemos hallar pues, un resultado aproximado. Cabe aclarar que aunque esto es matemáticamente, se puede decir que pues que sí puede dar algo muy aproximado, pero es muy difícil calcularlo así pues operativamente. Esto se puede hacer, es más fácil en un lenguaje de programación, ya que por medio de un bucle o de un for, esto se va a ir mirando todas las iteraciones que se van haciendo, y así nos va a dar un error más significativo. Bueno, entonces ya en este caso lo voy a explicar con un circuito RL, donde esto depende de un voltaje en AC, una resistencia y de una bobina. En este caso, pues yo le di unos valores, que la resistencia es de 10 ohmios, la bobina va a ser de 0.5 Hz y un voltaje de 12 voltios. Entonces aquí vamos a tener los parámetros iniciales. En este caso vamos a empezar en un tiempo inicial de 0, la corriente inicial se la vamos a dar también desde 0, y una tolerancia de error de 1 por 10 a la menos 6, o sea, ya en micros, y un paso de tiempo inicial de 0.1. Podría pasar. Entonces aquí vamos a calcular las constantes que le decía, que entonces ya cuando hallamos el valor de K1 nos sirve para hallar el valor de K2, luego el valor de K3 y luego el valor de K4. Digamos que cada operación depende con otra. Entonces ya cuando hallamos, digamos, todos los valores que necesitamos, podemos hallar el delta, y con eso podemos hallar un error aproximado. En este caso, pues como estamos en un circuito RLL, nos basamos en la corriente. Entonces, si ustedes pueden ver la tabla, en la tabla vemos que la corriente empieza, digamos, a subir constantemente, como se ve en la gráfica. Entonces, básicamente lo que se está haciendo en este circuito RL por medio del método de Runge-Kutta de mitad de paso es actualizar el tiempo respectivamente de la corriente. Y listo. Ahí ya mi compañero Miguel les va a explicar cómo se aplica en Python en el lenguaje. Entonces, pues podemos iniciar primero hablando de las aplicaciones del método de Runge-Kutta de mitad de paso adaptativo. Eso se puede aplicar a muchas áreas del conocimiento, de la ingeniería, ¿cierto? Aquí tenemos 6 para mencionar, por ejemplo, astronomía, aerodinámica, la pronosticación del clima, la electrónica, mecánica, ¿cierto? Finanzas. Por ejemplo, en pronosticación del clima y en finanzas para predecir comportamientos futuros, y en electrónica y mecánica para todo el tema de robótica, ¿cierto? Y en astronomía, por ejemplo, en temas, valga la redundancia, astrónomos, por ejemplo, investigaciones o cuando lanzan satélites con el método de Runge-Kutta pueden calcular, por ejemplo, la trayectoria que debe hacer el satélite, etc. Y me puedes pasar. Aquí tenemos el código de Python generado por ChatGPT, la poderosa herramienta que se nos enseñó este semestre a utilizar. Entonces, básicamente el método, el código, lo que hace es que, si pueden ver el número 1, ahí es donde iniciaría a ejecutarse el programa, ¿cierto? Entonces se definen los valores, que en este caso son A, B, de sub 0, H, que es el paso, y la tolerancia, que es como el error que tolera, ¿cierto? A y B son como los rangos en donde se integra la función. Entonces la función se integra entre 1.5 y 2.5. Entonces se definen los valores y luego en la próxima línea se invoca el método
Adaptive Half Pass Run Ejecuta Integration. Y se le envían los parámetros, ¿cierto? Junto con la función. Entonces ahí el programa salta al 2.1 y ejecuta el programa, que es el método de ejecuta de mitad de paso adaptativo. Entonces podemos ver que él calcula las K, K1, K2, K3 y K4 y calcula el próximo valor de Y. Y va agregando en vectores el valor de Y el valor de los pasos. Es decir, en T y Y. T y Y, por ejemplo, T es el vector de los pasos, es decir, que si en este caso H es 0.01, él va en el vector de los T, va a ir agregando los valores y el próximo valor va a ser el anterior valor más 0.01. Y la Y pues va a estar agregando a los nuevos valores de Y que ya calculan en el YNext abajo de las K, ¿cierto? Reiteramos, esto fue generado por ChatGPT, una poderosa herramienta, y entonces aquí el ejemplo que se utilizó fue la función, como se puede ver en el 2.2, f de x de y menos 2 por y entre 1.5 y 2.5 con un valor inicial de 1. Entonces eso nos genera la próxima gráfica. ¿Puedes pasar, Jimmy? Eso nos genera esta gráfica que con este código se imprime. Entonces aquí en la línea naranja podemos ver el comportamiento de la integral y en la gráfica azul la función. ¿Puedes pasar? Y aquí vamos a presentar el código de lo explicado anteriormente por el compañero César sobre la aplicación en el ejercicio de los circuitos. Y genera la siguiente función, la siguiente gráfica que también fue mostrada anteriormente. Puedes pasar, dime. Esa la imprime y imprime lo siguiente. Puedes pasar. Ese es el comportamiento, ¿cierto? De la corriente versus el tiempo en el circuito de RL. No siendo más, agradecemos mucho su atención